Vamos al sur del sur, donde los Andes han enterrado sus raíces en la selva fría, donde el Pacífico trae cantos de ballenas y truenos de nieve, donde los ojos del puma penetran el alma del huemul, donde el viento y el sol esculpen castillos y ciudades de hielo, donde los ríos son verdes como si tuvieran lechos de esmeraldas, o azules como zafiros líquidos, o negros como si escondieran bestias ciegas, o transparentes como un mundo de cristal. Vamos al país de los lagos incontables, de las hojas gigantescas, de las rocas que se convierten en mar, del cóndor plácido en los cielos y el venado tímido en los arbustos. Vamos al sur del sur, vamos a la carretera austral. El jardín de mi tierra chilena, quisiera hacerle un presente, mi negra. Ay, ¿qué me va a regalar usted? Una rosa y un clavel. Ay. Al norte de Chile está el impresionante desierto de Atacama, de donde se extraía salitre y en donde la gran mano del desierto marca un punto obligado para el viajero. En el centro hay valles fértiles que producen muchas frutas, aguacates y unos de los mejores vinos del mundo. Al oeste están los Andes, donde los ojos del salado miran al sol y los cóndores planean entre cumbres blancas. Al este está el Océano Pacífico, que descubrió Balboa y que cruzó por primera vez Magallanes, donde está la misteriosa isla de Pascua y la isla de Robinson Crusoe. El sur es húmedo, fresco y de vegetación exuberante, y más al sur están la Patagonia y la isla grande de Tierra del Fuego, tierras de estepas y vientos fuertes, estancias, ciudades portuarias y donde dominan las imponentes torres del Paine y los indomables campos de hielo. La carretera austral queda, obviamente, al sur de Chile. En los mapas aparece como la carretera número 7. Conecta las ciudades de Villa O'Higgins y Puerto Montt a través de unos 1350 kilómetros entre sierras, fiordos, lagos y glaciares. Gran parte de la vía está sin asfaltar. Las condiciones climáticas tan exigentes hacen que se requiera reparación constante. Varios tramos deben hacerse en ferry. Algunos los subsidia el gobierno y otros debe pagarlos el viajero. El viaje en moto de una punta a la otra de la carretera austral puede tomar unos 5 días, aunque nuestra recomendación sería un mes para poder disfrutar de todo. Hace unos 40 años no había carretera, se llegaba por avión a estas tierras, o por barco, o por caminos reales. En 1976, Pinochet ordenó la construcción de la carretera. Se necesitaron 20 años, entre 200 y 300 millones de dólares y más de 10.000 trabajadores para abrir cerca de 2.500 kilómetros de vías, entre un terreno casi imposible de lagos, nevados, selvas, mares, ríos y glaciares. ¿Cómo llegar? Algunos viajeros llegan en avión hasta Villa O'Higgins. Algunos llegan en barco desde Puerto Natales hasta Caleta Tortel. Otros llegan a Santiago y vuelan de ahí hasta Villa O'Higgins. Otros llegan por avión hasta Puerto Montt y comienzan a pedalear o a rodar desde allá. Otros llegan por algún paso de Argentina. Lo importante es saber que los extremos de la carretera austral son Puerto Montt y Villa O'Higgins y que es la ruta número 7. También es útil saber que las ciudades más importantes por las que pasa son Puerto Montt, Chaitén, Coyhaique, Cochrane, Puerto Yungay y Villa O'Higgins. Usted decide cómo llega y en qué sentido lo hace. ¿Qué hacer? La Ruta 40 ofrece todo lo que usted quiera. Paisajes increíbles, restaurantes de todo tipo, lagos donde se practican deportes acuáticos, caminatas, hospedajes en estancias, avistamiento de aves, visitas a museos, caminatas hacia glaciares, deportes en ríos y mucho más. Pero hay algunas visitas que son casi obligatorias. Por ejemplo, Cascada del Glaciar Keulat, Río Futaleufú, Cerro Castillo, capillas, catedral y cuevas de mármol en el lago General Carrera, Glaciar Exploradores, Río Báquer, Caleta Tortel, glaciares de Villa O'Higgins.
Pero por favor, no se limite a esos lugares, no viaje con afanes, deleítese con esa vía. Pregúntele a la gente qué hay para hacer allá. Hable con otros viajeros que encuentren el camino a ver qué van a hacer. Seguro que le darán ideas. Quédese donde le guste. Mire que hay maravillas a la vuelta de cada montaña. Se ven lagos que uno dura horas bordeando, se ven nevados increíbles que parecen seguirnos mientras viajamos, se ven ríos transparentes, otros azules, unos verdes. Acampe, monte en canoa, escale, visite otros pueblos a donde nadie va, sáquele provecho, haga amigos. Esa vía es muy hermosa como para desperdiciarla con afanes inútiles. Piense en cuando estemos viejitos y no nos podamos mover. Si por aquel entonces la vejez no nos ha borrado la memoria, podremos al menos viajar con la mente a esos días en que caminamos por túneles de hielo, o cuando acampamos junto a un río transparente, o recordar cuando nos bañamos en un arroyo helado y azul, cuando vimos un huemul y un zorro, cuando nos varamos en un bosque oscuro y tenebroso, cuando nos hicimos amigos con una familia de gauchos, cuando nos tomamos un whisky con hielo de un glaciar, cuando tuvimos que esperar un día a que el ferry regresara, o recordar cuando invitamos a un neozelandés a tomar café colombiano, cuando en plena selva un policía nos hizo una prueba de alcoholemia, cuando caminamos por las pasarelas de ciprés de Caleta Tortel, cuando nos llovió tanto que casi nos da hipotermia, cuando tuvimos que quedarnos un día entero viendo los rápidos azules del río Báquer porque su belleza nos tenía casi hechizados, cuando pasamos la noche en un refugio para ciclistas, cuando no nos queríamos regresar. Todos esos recuerdos nos van a quedar para toda la vida, o hasta que el Alzheimer lo permita. Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar un viva Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos copigües. Advertencias. El peligro de la carretera austral son los conductores chilenos. La gran mayoría de ellos maneja a muy alta velocidad, disminuyen poco o nada y no se orillan, así que hay que estar prevenido. En un momento de mi viaje me sorprendí porque uno de ellos disminuyó la velocidad. Esperó a que me orillara y entonces sí pasó. Me di cuenta que el vehículo tenía placas argentinas, así que muy atentos. Otro riesgo es que la carretera tiene grandes tramos de ripio, casi todo es ripio. Ese ripio de Argentina y Chile es un montón de piedras pequeñas y resbalosas en las que a veces se queda uno enterrado. También hay muchas calaminas, que son esas formaciones acanaladas. Haga de cuenta usted una teja de zinc. No podemos solucionar lo del ripio ni lo de las calaminas, pero sí podemos manejar con prudencia. Para ganar mayor estabilidad en ese tipo de terrenos, bueno, en todo terreno difícil, se recomienda pararse en los calapiés o posapiés. De pie tenemos al menos 3 ventajas. 1. Más peso se desplaza hacia la rueda delantera. Eso evita que la rueda delantera se mueva mucho para los lados. 2. Desconectamos buena parte del cuerpo de la moto, así que podemos recuperar el control más fácil. Es decir, la moto se va para un lado y no nos lleva, sino que usted puede devolverla al centro. Y tercero, las piernas actúan como amortiguadores, así sufrimos menos los golpes. Estando sentado, los golpes pasan directo a la espalda. Se maneja sentado donde el terreno es firme, de resto parado con las rodillas un poco flexionadas, como hacen los pilotos del Dakar. Otra particularidad de esta carretera es que en ciertos tramos es abultada en el centro y declinada hacia los lados. Eso hace que la moto se deslice a veces y se entierre en las cunetas. Me pasó 2 veces. Lentamente se desliza uno y termina metido en un hueco del que es difícil salir. Veamos esta foto. ¿Ven que en el centro está un poco más alto y el ripio tan denso y suelto a los lados? Sugerencias, las mismas: estar atento, pararse en los calapiés o posapiés, ir cerca al centro de la vía o por donde los carros hayan dejado huella y estar atentos a los carros. Pero no se vaya a asustar, son muy pocos los lugares que son así complejos. En realidad es una vía fácil si uno las compara con las vías de los llanos orientales o casi con cualquier vía destapada de Colombia. La mejor época para ir es, por supuesto, el verano, es decir, de enero a marzo. En invierno nieva terriblemente, el paso se restringe y las temperaturas caen bajo cero. Cuando pasé, la vía estaba interrumpida entre Chaitén y La Junta debido a un derrumbe, por lo que había que desviarse a Puerto Raúl Marín Balmaceda y tomar un ferry hacia Chaitén. Y de resto, bueno, las recomendaciones normales: llevar protección suficiente, tener la moto en buenas condiciones, tener fondos suficientes. Tenga en cuenta que la vida en Chile cuesta el doble o el triple que en Colombia. Y disfrute mucho, hable con la gente, deje que le aconsejen lugares, rutas, salude y diviértase mucho porque no se sabe cuándo vuelva. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros. Estos son los antiguos, un pueblo, una ciudad
muy bonita, con muchos lugares para carpas, hoteles, bien hermoso, queda junto a un lago también hermoso, azul. Se produce mucha cereza y de aquí pasaremos hacia Chile Chico, y luego a buscar la carretera austral. ¡Chao Argentina! ¡Hola Chile! Llegué desde Argentina, entré por Chile Chico. Había hecho toda la ruta 40, había ido hasta Ushuaia y luego a las Torres del Paine. Llegué a Chile Chico empujando mi moto. Sabía que era cuestión de cambiar el fusible principal, pero no tenía uno. Encontré por suerte un par de mecánicos a la entrada del pueblo y me vendieron uno. Resuelto el problema, entré al pueblo y compré algunos víveres. Y cuando ya salí en busca de la carretera austral, me encontré un curioso personaje. Ya no recuerdo su nombre, era griego, venía desde Colombia en una moto Honda 125 y necesitaba un poco de aceite. Había cruzado el Atlántico trabajando en un barco de carga. En Colombia compró la moto de segunda y recorrió hacia el sur durante 4 meses. Estrelló la moto en el Salar de Uyuni manejando borracho y haciendo justas como caballeros medievales con un amigo. Completó el nivel de aceite, ajustamos algunos tornillos, tensionamos su cadena y siguió con destino a las costas de Brasil, donde tomaría algún barco de regreso a Europa o tal vez hacia África o a donde lo quisieran llevar. Avancé por un terreno sin asfaltar. El asfalto sería un bonito recuerdo durante unos cuantos días, como serían también un recuerdo las estepas de los días anteriores. Ahora trepaba por un camino sinuoso y polvoriento que cada vez se hacía más verde. Perdí de vista el gran lago General Carrera, pero pronto apareció la Laguna Verde, y luego reapareció el gran lago. La carretera 265 corre junto a un precipicio. Abajo, el gran lago amenaza con tragarte, como en su boca azul de 200 kilómetros. Abajo, en algún lugar del lago, está la capilla de mármol, la catedral y una serie de cavernas, monumentos naturales esculpidos pacientemente por las aguas turquesas del lago General Carrera. Un puente cruza sobre un cañón monstruoso. Busco un lugar para acampar. La ruta me premia con una laguna solitaria en donde hay algunos patos y beben unos caballos y desde donde se ve un nevado. Bueno, por allá se ve un poco oscuro, es que ya son las 9 de la noche aquí en la Patagonia, pero pues se oscurece hasta las 10:30. Algo de nubes, pero no hay nada que temer, el viento viene de allá y hacia allá está despejado. Algo de nubes allá sobre el nevado, a ver el nevado, tiene un poquito de nieve le queda. Y ya aquí estoy disfrutando de esto, de las locuras de los patos que son muy, muy divertidos de ver, cocinando algo. Un saludo para el amigo Ernesto Baldi, aquí desde Chile. Un nuevo día en Chile. Los patos siguen sus tertulias filosóficas y yo busco mi camino. La ruta pasa junto a estancias cercadas con sauces elegantes que miran hacia el lago. Pronto llego a la carretera austral. Vivo esa sensación de triunfo. Al fin, luego de meses de planearlo, luego de semanas de viaje, estoy aquí. Un aviso casi sin importancia dice carretera austral. Y la promesa de la carretera pronto se cumple. Me muestra el lago Bertrand, un espejo azul bordeado de montañas blancas que da luz al río Báquer. El río Báquer, a su vez, es un camino de zafiros entre una alameda de lengas y alerces. Es el río más hermoso que he visto después de los caños de la Macarena y la Lindosa en Colombia. Dicen que lleva 30 años muriendo, pero aún por sus feroces rápidos azules bajan aventureros locos y por sus orillas pasamos visitantes que quedamos boquiabiertos. Nunca había visto un río azul, y quién sabe hasta cuándo esa serpiente turquesa siga robándonos el aliento. El Báquer recibe las aguas de otros afluentes, de los glaciares cercanos que se ven derretirse a simple vista, y cambia de azul a verde y sigue su curso después hacia Tortel. Dicen que hay que aprender a ver lo que no se ve. Ya todo está construido, la carretera, las casas, pero hubo no hace mucho viajes en barco desde Puerto Montt hasta Puerto Aysén que duraban varios días y que terminaban en una áspera vía que sorteaba los Andes patagónicos hasta Coyhaique. Hubo caminos reales por los que los colonos tardaban semanas en llegar a sus casas. Hay cultivos donde antes había bosques de alarces y lengas. Hay lluvias donde antes solo nevaba. Hay pastos y erosión donde antes del fuego del hombre había montes vírgenes. Hay ferries poderosos donde antes cruzaban
cruzaban canoas de madera que al menor descuido engullían las aguas. Hay ovejas donde antes había pumas, zorros y águilas. Hay vacas donde antes había árboles centenarios. Hay parques naturales donde sobreviven los últimos huemules. Hay kayaks y aventureros rubios donde antes había campesinos que bajaban los ríos en balsas rústicas. Hay ciclistas y motociclistas desentendidos donde antes había caminantes y jinetes. Hay chaquetas de poliéster y jeans donde había sacos de lana y sombreros de ala corta. Arriba al norte, junto al mar, hay ahora cultivos de peces donde antes se juntaban los lobos marinos. Todo cambia, claro, el progreso trae algunas cosas buenas y cosas malas. A la final es una guerra contra la naturaleza que siempre va a perder el hombre. Antes de Cochrane veo ese río transparente del que les he hablado. Es como un vidrio líquido. Parece ser un bracito del Báquer. Cochrane es un pueblo de calles anchas, casas de madera y añoranzas de pioneros con pinceladas de modernidad. Comparto allá un mate con un belga, junto a los pinos de la Plaza de Armas. Él hará el paso Rodolfo Roballos hacia Argentina por la ruta X83. Le han contado que la vía pasa a metros de la nieve, por rebaños de guanacos, junto a estancias de casas grandes protegidas del viento por sauces, en medio de planicies verdes y amuralladas a lo lejos por montes nevados, y que desciende de los Andes patagónicos hasta la estepa argentina. Luego se nos unen un alemán y una motociclista de Santiago. Ella maneja una KTM Adventure. La moto tiene 175 caballos de fuerza, me dice orgullosa la señora, y añade con una risotada, y yo se los saco todos. Avanzo algunos kilómetros, cruzo nuevamente el río cristalino. La carretera austral me lleva hasta otra de sus maravillas, el lago Diamante. En la otra orilla, cruzando las aguas brillantes del lago, se alzan montañas blancas hasta encontrarse con las nubes. Continúo por los caprichos de la Trapananda, como se llamaba a esta zona de la Patagonia chilena. En el verano estamos todos acá, motociclistas, ciclistas, caminantes. Las torres de nieve se vuelven torres de Babel, que escuchan idiomas de todos los rincones del mundo. Hay suecos, holandeses, suizos, australianos, franceses, rusos, colombianos, todos estamos acá, atraídos por la belleza escénica de la Patagonia. En los fundos viven los gauchos, marcan el ganado, se visten con elegancia, comparten mates, asan venados, tocan valses en el acordeón, danzan el baile con relación, un pícaro vals, donde los bailarines se intercambian coplas galantes, y juegan truco, un complejo juego de cartas donde también hay versos pícaros. La gente de la Trapananda debe tener la fortaleza de los hombres de hace 100 años, fríos intensos, terrenos ásperos, lluvias incesantes, cosas que solo sobrevive gente recia. Sigo entre montañas cubiertas de niebla, por bosques donde no entra el sol, junto a arroyos espumosos, cascadas que parecen velos de novias, y paso la noche en un modesto paradero donde por décadas han acampado ciclistas y caminantes. Este es un paradero de esos de buses, entonces siempre se han utilizado por ciclistas y viajeros para eso. Entonces allá detrás ocupó la carpa. Y aquí la moto sirviendo como más o menos de tercera pared. Tenía puesto su protector, su cobertor, entonces eso ayuda también al viento, a que no haya viento. Y pues la noche fue muy agradable, no fue fría. Es un poco húmedo porque ya estamos en una región boscosa, entonces se siente bastante humedad. Y pues además hay nevados por todas partes. No sé si allá al fondo alcancen a verlos. Vamos a ver. Por allá hay unos. Y por acá tienen que poder ver otros. Acampar es un acto de comunión con la vida, es recordar lo poco que necesitamos para vivir. Otra mañana en la carretera austral, café en la tierra del mate, y avanzamos hacia Puerto Yungay. La floresta está inundada de aromas, de ciervos volantes, que son unos insectos vistosos que se reproducen solo en verano. El bosque es denso y el agua brota de todas partes. En Puerto Yungay espero la barcaza, encuentro una pareja de motociclistas argentinos. Me cuentan historias de sus viajes mientras cruzamos este brazo del Pacífico hacia el puerto de Río Bravo. La barcaza en la que vamos se llama Padre Antonio Ronchi. Si alguien merece el verso "Caminante no hay camino, se hace camino al andar", es el Padre Antonio Ronchi. Don Antonio Ronchi, o Ronchi para los habitantes de acá, era un soñador de esos que van rogando y con el mazo dando, como él mismo decía. Había llegado a Chile en 1960, luego de surcar el Mediterráneo y el Pacífico,
y llegó a Puerto Cisnes en 1961. Desde Puerto Cisnes, el curita italiano empujó obras, abrió caminos, llevó electricidad y agua a los campesinos, hizo escuelas, construyó puentes, casas y bodegas, caminó senderos imposibles sin temor a nada, llevando antenas, radios y lo que pudiera y hasta lo que no pudiera para mejorar las vidas de las gentes de estas húmedas sierras. Cruzaba lagos en canoas para bautizar niños, cantaba cuando las cosas se ponían difíciles, traía ayudas de todas partes y a todas partes, enseñaba a la gente a trabajar para su propia comunidad, promovió ideas de turismo, ayudó como nadie a los colonos aislados y desamparados, traía y llevaba comida, iba a pie o a caballo hasta los rincones más apartados, llevaba los bolsillos de la sotana llenos de cosas, pan, Biblias, cruces, de todo, y con ese tesón de los pioneros de la Patagonia mejoró las vidas de sus parroquianos. Contaba el padre que al llegar acá tuvo que aprender de todo, a no rechazar un mate, a acompañar las oraciones con hechos, que tuvo que vivir como nunca el abandono estatal y que debió combatir para mostrarle la realidad a esos jefes que vivían cómodos en sus sillones ajenos al resto del mundo. Hoy, esta barcaza en la que pasamos rinde homenaje al nombre del Padre. Como él, la barcaza ayuda sin parar a todos y trae progreso a la región. Cada metro que avanzamos se lo debemos al trabajo de cientos de personas valientes y esforzadas como el padre Antonio Ronchi y otros cientos de pioneros. Desembarcamos. En el puerto del Río Bravo esperan ciclistas, peatones y autos. La ruta sube ascendiendo por las faldas de los nevados. Desde lo alto, entre el aliento gélido de los nevados, se extiende abajo un valle boscoso dominado por un río de tonos verdes. El agua aquí no tiene paz. Brota de todas las piedras, salta en cascadas, serpentea en ríos de esmeraldas, ruge sobre las piedras, baña las inmensas hojas verdes de las nalcas y solo parece descansar en los incontables lagos. Vean por acá. Allá arriba nace agua. Ahí escuchan aves. Ven el río que hay allá abajo. Río de aguas glaciales, verde. Bosques por todas partes. Allá arriba tal vez con suerte alcancen a ver una cascada que están haciendo. Allá baja un río, nevados. Y ese es un pedacito de la Ruta 7 de la carretera austral. Ya pues. Paro frente al lago Cisne, en un mirador donde el espejo del agua, las flores de colores y las nieves tranquilas invitan a olvidarse de todo. Seguimos. La tierra se aplana un poco. Corren liebres entre la hierba, las nubes se apartan y por fin entro a Villa O'Higgins en un día soleado. Me reencuentro con 3 viajeros que venían echando dedo. Voy al museo del padre Ronchi. Veo la emisora que fundó hace 30 años. Paseo por el parque central que tantas veces había visto solo en fotos. Me cruzo con decenas de turistas y finalmente voy a descansar a un camping. Allá comparto con una familia chilena, me hago amigo de un gato, conozco a un canadiense insoportable, hablo con 2 alemanes, me preparo una buena cena y a dormir. El turismo no parece afectar tanto la vida de la villa, a pesar de ser un renglón importante. Las personas tienen las mismas luchas de siempre: buscar leña, esquilar ovejas, domar caballos, plantar sus huertos, sembrar granos, visitar a sus vecinos, caminar largas jornadas. Pero es inevitable, poco a poco los terrenos van cambiando de dueños. Hay extranjeros que compran las tierras y las tradiciones se van reemplazando por otros. Los niños, algunos, la mayoría tal vez, caerá en la trampa de las ciudades. La corbata reemplazará la pañoleta y el fijador para el cabello a la boina. Antes de la carretera austral se necesitaba 2 semanas a caballo para ir a Argentina y comprar víveres. Si usted se enfermaba en Villa O'Higgins, debía andar 2 días hasta llegar a una estancia donde podía tomar el carro para ir hasta San Julián. Eso si usted tenía el dinero. Bueno, mucho mejor aún que nuestras EPS. En esos tiempos había que saber de todo. Los hombres eran las parteras de sus esposas. Las mujeres tejían sus propias ropas. Las medicinas había que buscarlas en las plantas. Y los pilotos debían aterrizar sus avionetas en una pista para caballos. Mientras los turistas miramos todo con fascinación porque cada esquina es una postal, mientras caminamos buscando glaciares y miradores, mientras disfrutamos unas horas en una estancia turística, los moradores de Villa O'Higgins siguen con su vida tranquila, que guarda tradiciones como los bailes al ritmo del acordeón, como el atuendo elegante del gaucho, como las cabalgatas y sobre todo la tradición del amor por la tierra. Pero Villa O'Higgins también innova. Hay chicos haciendo ciencia, hay artistas pintando, hay poetas escribiendo, hay gente haciendo empresa, hay vientos de oportunidad. Mucho está aún por hacer en estas tierras verdes donde el agua es la reina y tiene joyas de hielo.
Empiezo a buscar el norte. Veo con otra perspectiva los retorcidos pasos de la vida. Me empiezo a despedir de paisajes que quién sabe cuándo vuelva a ver, de las personas que nunca supieron mi nombre, de las ranas del lago Cisne, de la señora que hace mermeladas, de los jóvenes que luchan contra las hidroeléctricas, del misterio de los nombres de los lugares. Antes de pasar la barcaza me encuentro un par de carabineros que me hacen una prueba de alcoholemia. Esto es lo más raro del viaje. En Puerto Yungay conocí un par de mexicanos con quienes nos encontraríamos luego varias veces. Meses después incluso nos encontraríamos en el desierto de la Tatacoa. Bueno, después de una buena ducha, todo mejora. Mucho más frescos, un poquito de frío y ya recoger el hotel. Y nos vamos pues. Me encuentro con un suizo que va en una moto Royal Enfield de motor ACPM. Hablamos un rato y antes de irse me deja un libro. Fabián me contó acerca de las vías de la India, de las rutas de Rusia, de los caminos enrevesados de Asia. Luego se adelantó, pero nos reencontramos en Cochrane, donde estaba pensando qué hacer. Había perdido su tarjeta de crédito. Fabián regresó al lago Esmeralda a pasar un día de silencio. Yo avancé, pero me quedé nuevamente en la ribera del río de aguas azules, tomando café y leyendo el libro que Fabián me había prestado. Otro cálido día en la ruta 7. Sigo al norte. Saludo ciclistas y caminantes y maldigo a los conductores inconscientes que no dan tiempo a orillarse. Paso el puente entre el lago Bertrand y General Herrera y recorro una larga ribera. En una escuela, un grupo de carabineros hace un operativo. Esa frase en mi país causaría preocupación. Pero en esta región de Chile, los niños de la escuela saltan de alegría. Los carabineros les traen música y danzas, cortan el pelo a quien lo necesitan, juegan, vacunan mascotas, hablan con las personas, traen médicos y asistentes sociales y todo es una pequeña fiesta. Bueno, jóvenes, esto es como el Amazonas, pero frío. Y tenemos... Y para allá vamos. La ruta no deja de mostrar escenarios impresionantes. En Cerro Castillo tengo que parar. Parece un lugar tomado del Señor de los Anillos o la fortaleza de algún supervillano. Hay huellas de avalanchas que han pasado rozando las casas de los fundos. Horas después estoy en Coyhaique, una ciudad grande rodeada de naturaleza donde confirmé una vez por todas que los chilenos son unos mamagallistas, tomadores de pelo. Parece que a muchos les divierte encontrar la manera de torcer una pregunta o una opinión de modo que suene estúpida. Me pasó muchas veces, pero es un sentido del humor y parece muy común a esta región, así que si les pasa, tranquilos. Un gaucho me cuenta historias de cuando estas montañas eran blancas, del glaciar que había detrás de una montaña, me cuenta de los hijos que se fueron a estudiar y que se los tragó la ciudad. Me ayuda después a encontrar un buen lugar para acampar y nos despedimos. Otro día, en un paradero, comparto un café con un ciclista de Nueva Zelanda, mientras esperamos que la lluvia se calme un poco. Adam cruzó desde Inglaterra hasta China en bicicleta. Luego bajó desde Norteamérica hacia Sudamérica. Supe después que siguió hacia Villa O'Higgins y que luego fue a Ushuaia y que regresó a Chile para tomar un barco hasta Nueva Zelanda. Tuvo que esperar casi un mes en la costa de Chile hasta que pudo abordar un carguero. Trabajó unos días a bordo y finalmente, luego de 3 años de aventuras, llegó a su casa. Y quién sabe cuánto tiempo se esté quieto. Los viajes dejan un gusanito mordiéndonos los pies. Estamos en el puerto Raúl Marín Balmaceda. Allá sale mañana a las 8 de la mañana. Hubo otros días de paisajes conmovedores, donde la naturaleza parecía querer sacar sonrisas o lágrimas de felicidad, y hubo noches tranquilas en la soledad de la ruta. Hubo transbordos en barcazas y caminos cruzados con viajeros de muchas partes. Hubo anécdotas y hubo tantos sitios donde uno querría pasar el resto de sus días. Ríos de colores, praderas de pastos brillantes, casitas modestas entre paisajes presumidos, la pintura viva que es Cochamó con su lago, sus parcelas y su chicha de manzana, o las estancias junto al volcán Osorno, que parece como si la tierra desnudara un seno blanco para amamantar al cielo. Hubo al fin que acabar la ruta. Ahora es su turno, mis amigos, de escribir sus propios viajes. Gracias por su atención, felices rutas y nos vemos en el camino.